Chile, un país que hoy debate, sueña y se transforma en democracia. Entre cordillera y mar, sus ciudades crecen, la economía avanza y la gente camina con la convicción de que su voz importa. Pero Chile no siempre fue así. Para entender cómo llegamos a este presente, donde elegimos a nuestros líderes y discutimos nuestra diferencia de libertad, debemos mirar hacia atrás y respirar historia. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana Han de pasado José 16 Segundo años desde Quiroga, el bombardeo a esposa la de Luis moneda. desaparecido por 16 secuestro años que bastan para que un niño se vuelva adulto, para que una herida se transforme en cicatriz o para que un país quede marcado para siempre. A fines de 1989, Chile comenzaba a respirar un aire distinto, un alivio frágil pero cargado de memoria. Por primera vez desde 1970 se volvía a elegir un presidente en las urnas. Parecía un milagro, pero para entender cómo se llegó a ese instante era necesario mirar hacia atrás. Tras el 11 de septiembre de 1973, la democracia vibrante y a veces caótica de Chile fue reemplazada por un proyecto de refundación. Se clausuró el Congreso, se prohibieron los partidos y la política se convirtió en un susurro peligroso. Miles vivieron el exilio, la prisión o la muerte. La mayoría, el miedo cotidiano. En 1980, una nueva constitución, sin debate ciudadano y aprobada en un plebiscito sin garantías, consolidó un poder tutelado. Paradójicamente, esa misma constitución fijó el estrecho camino institucional, que más tarde permitiría una salida. Al mismo tiempo, el modelo neoliberal transformó al país. Llegó el consumo y la sensación de modernidad, pero la crisis del 82 reveló su costo, dejando millones de cesantes y un Chile profundamente dividido. En ese país herido se llegó al plebiscito de 1988. El régimen confiaba en su triunfo, pero subestimó el deseo de reencontrarse. El no fue más que un voto, fue romper 16 años de silencio. Y con la elección de Patricio Aylwin en 1989, la dictadura llegó a su término formal. Fue un amanecer esperanzador, aunque teñido de cautela. Este documental no narra la historia de un sí o un no, sino la de un país que tras 16 años de oscuridad comenzó a buscar cómo volver a ser un país. Nos pusimos en contacto con Marcelo Maulén de 60 años, quien nos cuenta sus experiencias como apoderado de mesa por el Partido por la Democracia, además de haber participado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Bueno, en esa época el régimen, la Junta de Gobierno, eh, estaba como muy aislada del mundo, entonces, porque nadie quería saber nada, digamos, de lo que, o tener nada que ver con el gobierno militar. Pero eso también significaba no tener una muy buena economía porque estábamos cerrados, no teníamos relación casi con ningún país. Entonces, la economía se veía afectada, aunque se trataban de inflar, digamos, de alguna forma, digamos, la estabilidad. Sí había empleo, pero también existieron empleos casi informales. Hubo una cierta estabilidad de repente, pero la parte económica estuvo como en su subida y bajada, o sea, esa es la realidad. Pero fue gracias, digamos, al tema de acá del propio país, porque relaciones con otros países prácticamente no teníamos. Es que si tomamos en cuenta que se instauró un nuevo modelo neoliberal y que en 1982 entró en crisis, ¿cómo vio que le afectara eso a usted en su vida? Es imposible, digamos, digamos, no, que a uno no le afecte, porque directamente a todas las empresas, digamos, no le afectó y por lo tanto hubo desempleo. Y ya a esa época ya estaba comenzando la crisis, digamos, de las pequeñas protestas. Y bueno, todavía se seguía el tema militar, digamos, que por lo menos en mi caso yo sabía, empecé a saber, digamos, de cosas extrañas que antes estaban ocultas, que era la desaparición de personas. Y me empecé ya a meter más en el tema y a enterarme de cosas. Hablando de manifestaciones, ¿usted participó en alguna protesta contra Pinochet? Sí, estuve, la verdad es que en muchas protestas, muy para callado, digamos, todos estos temas, porque también tengo que decir que yo pertenecí, digamos, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en ese tiempo, y pertenecía al grupo de inteligencia, que era muy peligroso, digamos, hacer reuniones
porque corría en peligro tu vida. Creo yo que estuve en bastante protestas, disparos. Recuerdo una bala muy especial, una bala trazadora, que nos, que nos pasó, o me pasó a mí por lo menos como a 20 centímetros de mi cabeza, disparada por un militar desde una camioneta. Eran momentos complejos, en verdad. ¿Cómo vio que actuaron las Fuerzas Armadas contra la gente durante esas manifestaciones en las que usted participó? Muy violenta. O sea, el que llegaba con vida a la casa era porque tenía suerte, o lo hizo bien. No podíamos dejar de manifestarnos, porque sabíamos que era la única forma de poder sacar al régimen. ¿Cómo se vio ese conflicto entre militares, gente que apoyaba el régimen y gente que estaba en contra? Lo que pasa es que había mucho silencio en un principio, muchas cosas se guardaron, pero sí existía, digamos, el sentimiento que incluso dividió familias. ¿Y sintió que eso dividió a la comunidad, o al menos donde usted vivía, su barrio? Sí, sí, o sea, por supuesto, o sea, estaba todo dividido, pero creo que la diferencia se hizo al mismo día del plebiscito. Creo que la gente votó en conciencia. Em, Creo que ha sido como el acto más simbólico, por decirlo de alguna forma, que cambió el país. Usted lo dijo, es simbólico ese plebiscito del sí y el no. Y usted fue apoderado de mesa para esas votaciones, ¿no? Para ese plebiscito. Sí, fui apoderado de mesa en la Villa O'Higgins, en Santiago, y fui en representación, digamos, del partido del PPD, que es el Partido por la Democracia. Por ejemplo, ¿qué vio en esos momentos o qué dificultades hubieron para cualquiera de los dos lados? ¿Cómo fue? Bueno, la primera dificultad momento, fue el cómo llegabas al lugar de votación. No había locomoción. Entonces tenías que caminar a veces kilómetros. Y el sí y el no fueron propagandas muy distintas. ¿Cómo cree que reflejaban esas propagandas la realidad de la gente que vivía en el régimen? Fue como una campaña del terror, en verdad. Por lo menos de parte del sí, no se veía una realidad que viéramos todos los chilenos, sino que era hacia una parte segregada, digamos, de la población, que era la que tenía más recursos. Lo típico, digamos, del gobierno en ese momento, mostrar en la televisión una campaña del terror diciendo que un gobierno comunista, porque siempre fue lo mismo, ponían el tema de los comunistas como lo terrible. Yo encontré muy buena la campaña del no. No atacó a nadie, sino que mostró las diferencias del país en que vivíamos al país que podíamos tener. ¿Por qué digo yo la campaña del terror? Porque es la campaña de asustar a las personas para que no voten por la izquierda, pero creo que la campaña del terror era eso, es lo que se ve. ¿Y cómo persiguió el país después de ganar el no? Totalmente diferente, totalmente diferente. La gente estaba contenta. Yo vi eso. Vi, conocí millones de personas en la calle. Pero después de eso, después del plebiscito, la gente estaba muy contenta. O sea, se perdió el miedo. Hay como un conjunto de sentimientos, eh, porque fueron hartos años. Ahora yo voté, por supuesto, voté y estoy contento, digamos, de lo que yo hice. Y que había muchas personas que incluso hasta el día de hoy no se encuentran porque pensaban diferente. Creo que yo también podría haber estado en esa lista en algún momento, se corría mucho riesgo. Contento con lo que se logró. Eh, Había mucho peligro, pero se lograron muchas cosas. Para terminar, con las elecciones presidenciales de 1989 y con la posterior elección de Patricio Aylwin, ¿cómo sintió usted ese cambio de mandato o en algún momento sintió que peligraba la democracia de nuevo? Porque recordemos tanquetazos, boinazos o las leyes de amarre que nos dejó la Constitución de 1980. Sabíamos que no era un tema fácil. Vivir o sea, 17 años bajo una dictadura militar no era fácil. Y nadie dijo que iba a ser fácil. Para Patricio Aylwin, que era un demócrata cristiano, que incluso formó parte, digamos, de lo que pasó en el año 73,
pero sabíamos que no iba a ser fácil, digamos, lo que viniese de ahí en adelante. Sabíamos que Patricio Elwin era un gobierno de transición. Así que eso, o sea, creo que tenemos la oportunidad, digamos, entre todas las generaciones futuras, de continuar esto, pero siempre ojalá de forma pacífica, de respetando el pensamiento del otro. Pero es que lo que pasa es que cuando hay mucho fanatismo, ya sea de cualquier lado, de la izquierda o de la derecha o de militares, cuando hay mucho fanatismo, eso no se consigue. Y ya faltando el respeto al otro, ya no hay paz. Esto es un pedacito de la historia que si bien es cierto no fue muy grato, me alegro de haberla vivido. No me arrepiento de nada de lo que hice. Entonces, estoy contento por eso. Puedo decir que, por ejemplo, mis hijos de alguna forma, como las nuevas generaciones, pueden vivir en paz. En ese momento no se podía. Pero no hice nada malo, creo que hice lo que era lo correcto. Nada más. Así que gracias a ustedes por la entrevista. Además de Marcelo, el consejero regional por la región de O'Higgins, exalcalde y concejal de Pichilemu, Jorge Vargas, de 58 años, accedió a darnos una entrevista para contarnos todas sus vivencias durante esta época. Voy a hablar desde la experiencia y después ya con conocimiento más de la información que uno dispone. En la época del 73 tenía 6 años. Del recuerdo que tengo era el de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, que ellos lo que querían era un cambio de régimen por la situación social que se vivía, mucha necesidad material, y producto de esa presión social, la gente pidió que el mundo político no se hiciera cargo de la gobernabilidad de Chile, pedía la intervención de las Fuerzas Armadas, un sector importante de la población, y con ese recuerdo me quedé. O sea que prácticamente se podría decir que parte importante de la población pedía una intervención militar. Es lo que yo recuerdo como niño de 6 años de la época, para situarlo en contexto. ¿Y qué cambios estructurales introdujo la dictadura en las instituciones políticas chilenas? Como por la edad no tenía tanto conocimiento de los cambios estructurales, en lo que usted menciona. Lo que sí recuerdo es se instaló el orden en esa época, y una vez que comenzamos a vivir bajo este régimen, se hizo un diseño económico que para muchos de esa época era un modelo que había que cuidar, que había que seguirlo fortaleciendo, y para otros era un modelo que ya cumplía un ciclo y había que abrirlo a un modelo más social y no tan de libre mercado. Bien, recordamos que hubo una nueva constitución desde 1980. ¿Y cree que esa constitución fue determinante para el rumbo político del país? Bueno, se diseñó una constitución para la época, y, y es lo que nos rige bajo ese formato. Por lo tanto, recoge el sentir de los ciudadanos y ciudadanas que les tocó tomar decisiones en ese momento. ¿Qué significaba la libertad de expresión en ese momento? ¿Cómo se sentía la represión? ¿Se podía hablar de represión? Que estaba esta suerte, comillas, de persecución al que pensaba distinto. Yo nunca así viví una persecución dirigida hacia mi persona, porque sería mentir, pero estaba esa sensación del temor en esa época. Y ya cambiando de tema, un tema más económico. ¿Cómo describiría el impacto del modelo neoliberal y su posterior crisis en 1982? ¿Cómo afectó a las familias de la época? Aquí hay que delegarle la responsabilidad a los que toman decisión en la época que les toca vivir. La época que usted menciona es responsabilidad de quienes les tocó vivir y tomar decisiones. Chile necesitó un herramienta económico. Esa es mi opinión. Y en el tiempo ha demostrado, en algún momento fuimos un modelo a replicar en Latinoamérica, porque subimos a navegar con las dificultades que tiene el desarrollo económico de los países. Ahora sobre el plebiscito de 1988. ¿Qué elementos explican que el régimen estuviera tan seguro de ganar el plebiscito? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Usted votó en ese momento? Sí, por supuesto. Yo en ese momento, convencido, opté por el voto del no. Yo no quería seguir con el régimen porque ellos ya cumplieron un ciclo. Y respecto a lo que usted dice
de que acá hubo intervencionismo electoral, de que se quiso negar el triunfo, así como con tan nitidez no recuerdo. Lo que sí yo recuerdo es que ante esa duda que había en esa época, se nos pidió que todo el mundo se involucrara a ser un vigilante del proceso. En ese momento, ¿qué papel jugaron las organizaciones sociales dentro del plebiscito? Jugaron un rol de participación, de tomar conciencia de lo que yo le cuento, de lo que queríamos en esa época los jóvenes, y en esa época nosotros llamábamos a cambiar lo que ya había cumplido un ciclo. ¿Y cómo se vivió la noche del plebiscito? ¿Qué se sentía en las calles en ese momento? Lo viví de una manera mucho más valórica, de reencontrarnos como país, de reencontrarnos con las instituciones, de entender de que mi opción, porque si era del no estaba asociada a venganza, sino que a lo que ya le decía, un ciclo de vida de Chile para entrar en un proceso de convivencia democrática. ¿Y qué significó la posterior elección de Patricio Aylwin para el país? Eso lo recuerdo muy bien porque participé activamente en esa elección, donde fui electo concejal el año 92. Él fue electo presidente, el año 90 fue electo presidente, vinieron los procesos democráticos, yo tenía ganas de participar en ese mundo, y no porque pensara distinto o igual, aquí ya la comunidad era la que se manifestaba, era el votante el que decía, yo quiero que tal o cual me represente. El que le correspondió liderar ese proceso fue el presidente Patricio Aylwin, quien, con la madurez y el equilibrio de entender que Chile es uno solo. O sea que les da bastante valor a la democracia en estos días. En el gobierno de Patricio Aylwin, ¿cómo se vivió en ese momento? ¿Si peligró en algún momento la recesión a la democracia? Y además que, considerando las supuestas leyes de amarre que dejó la Constitución del 80. O sea, yo repito, o sea, esa ley de amarre había que destrabarlas con los que estaban en ese minuto. Y ahí cada uno tiene que cumplir su responsabilidad, su rol de participar, pero no vi una situación así que se pusiera en riesgo el futuro democrático de Chile. Ya para terminar, una pregunta sobre todo de reflexión. ¿Qué cosas cambiaron para siempre en la identidad chilena después de la elección de Patricio Aylwin? Yo creo que si se instaló el temor por pensar distinto, ya sentimos todos que a través de un medio o en una reunión, mientras se haga con respeto, Chile recupera, comillas, la libertad de pensamiento. Y lo segundo, de que del momento de que se instala un gobierno que camina bajo este paraguas de democracia, el poder está en el pueblo. Lo que pasó del 73 al 88 fue un periodo muy largo. Y eso es como reflexión que ojalá nunca más vuelva a suceder, ni para el lado A ni para el lado B. Y como reflexión final, entender que quienes gobernamos o quienes tomamos decisiones, siempre tenemos que estar pensando dónde está el dolor, dónde está la necesidad, dónde está la pena del ciudadano. Ya la democracia la recuperamos, ya hablamos de los problemas, ahora consensuemos dónde está el dolor de la sociedad chilena y atendamos ese dolor. El Chile que reciba a su nuevo presidente en 1990 es muy distinto al que se perdió en 1973. Para entender cómo se abrió la salida, basta mirar esos 15 minutos diarios de televisión en 1988. La franja fue mucho más que propaganda. Fue una catarsis después de años de censura estricta, de un apagón cultural donde solo existía una verdad oficial. El sí apelaba al miedo y a perseverar un orden construido sobre el silencio. El no, en cambio, ofreció algo radical, esperanza, no un programa, sino la posibilidad de imaginar un futuro. Dijimos no a la censura, al exilio, a la persecución política, y dijimos no a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, a los torturados, a los ejecutados y a los que todavía buscamos. Ese dolor debe ser nombrado. Por eso, recordar es imprescindible. La memoria no es resentimiento, es justicia. Y es la única forma de recomponer un tejido social desgarrado. Escuchar estos testimonios nos reabre heridas, permite que por fin empiecen a sanar. Chile vuelve a las urnas, sí, pero la democracia que vendrá dependerá de nuestra capacidad de mirar nuestra propia sombra. La dictadura terminó, la transición política comenzó, pero la transición profunda, la que ocurre en el alma del país, esa apenas empieza.